Listo, ya está grabando. Entonces vamos a ver lo que es anatomía del glomérulo y la nefrona. Hay que recordar que es muy importante en el sistema urinario lo que es la neurona. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo como tal va a ser por la parte o la unidad básica funcional del riñón, que va a ser la nefrona. Cada riñón humano va a tener aproximadamente lo que es 1 millón de nefronas, las cuales van a desempeñar funciones esenciales en la filtración de la sangre, la reabsorción de nutrientes, la secreción de desechos y la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. El glomérulo va a ser una estructura en la nefrona, es el punto de partida de la formación de la orina. Esta parte es importante. Ahorita vamos a ver todas las estructuras generales hasta lo específico. Únicamente va a ser anatomía. Aquí no vamos a ver todo lo que vimos cuando vimos introducción a renal, pero vamos a hacer como reencuentro. En lo que tenemos nosotros, lo que es un uréter, vamos a tener lo que es una pelvis renal, vamos a tener lo que son los cálices mayores y los cálices menores. Em, Tenemos más partes en esta parte. Recordemos que nuestro riñón va a tener una parte de corteza y otra de médula. La parte de corteza va a ser la más externa, hacia más adentro de la médula, y vamos a tener lo que son las papilas renales. Entre en nuestra médula, entre estos triangulitos, vamos a tener lo que son las columnas renales de Bertin, que van a estar entre estas partes, y vamos a tener una base piramidal, que es lo de parte de hasta arriba, y lo que es un cono piramidal o que van a desembocar en lo que son nuestros cálices menores, que pues son estas partecitas. Vamos a tener vasos sanguíneos igual en todo lo que son nuestros riñones y pues vamos a tener grasa en el seno renal que nos va a ayudar para la sugestión, que ya habíamos visto. ¿En qué parte nos vamos a enfocar? En esta parte exactamente. Es como si hiciéramos un cortecito en nuestro riñón y en este riñón que nosotros hacemos nuestro cortecito, vamos a ver estas estructuras. Lo que vamos a tardar más en ver va a ser esta parte, la parte verdecita, que va a corresponder a la parte de nuestro glomérulo. Nuestro glomérulo va a tener lo que es una parte del glomérulo, que es como tal esa, que es una cápsula como tal, que va a tener dos haces, como tal se llama cápsula de Bowman, esa parte. Y después de eso vamos a tener lo que es un asa, o lo que es nuestra nefrona, con un asa proximal, un asa de Henle, un asa distal y un túbulo colector. Les digo, si lo vemos así, decimos, hay un montón de cosas, no lo estamos entendiendo. Entonces nos vamos a la parte verdecita. Esto es como una ampliación. Entonces vamos a tener una arteria eferente y una aferente. La eferente, pues la que está llegando, la aferente la que está llegando, la eferente la que está saliendo. Tenemos que entender que toda nuestra sangre va a tener que filtrar. Entonces, por eso es tan importante nuestros riñones. Vamos a tener que todo esto, lo que conforma, lo que es nuestras arterias y nuestras conexiones, va a llamarse cápsula de Bowman. Y la parte de adentro es el glomérulo. El glomérulo va a ser un ultrafiltrado. Este ultrafiltrado va a ser nuestra orina primaria, que después va a pasar a nuestro túbulo renal. Como tal, les digo, esta parte es nuestro túbulo renal. eh, Nuestro túbulo renal, así dejémoslo de momento. Vamos a ir viendo poco a poco. Si vemos todas estas estructuras, pues decimos, ok, pues sí que está cada vez más complicado porque tenemos entonces un túbulo con torneo distal, uno proximal y empezamos a ver muchas estructuras. Entonces, el chiste que ustedes tienen que entender es esta parte. Ustedes van a tener lo que es una cápsula de Bowman. Punter. Toda esta va a ser nuestra cápsula de Bowman todo como tal, la conformación. Esta estructura va a estar rodeando a lo que es nuestro glomérulo, que va a ser esta parte de adentro, que va a estar compuesta por dos capas, una capa parietal y una capa visceral, la parietal y la visceral. Ahorita lo vamos a ver más detenido. Vamos a tener lo que son podocitos, que son prolongaciones, o van a ser estas partes, nuestros podocitos, que ahorita vamos a ver, que también estos podocitos se van a dividir en podocitos y pedicelios. Em, Estos podocitos son prolongaciones llamadas también pedicelios, dependiendo si como podocitos o pedicelios los podemos encontrar, que van a formar las hendiduras de la filtración glomerular selectiva. Esta parte nos va a servir sobre todo para filtrar esta parte. Ahorita vamos a ir viendo qué van a filtrar.
Les digo, como tal, no vamos a ver fisiología, nada más vamos a mencionar varias cosas. Vamos a tener un espacio, que va a ser esta parte, digamos esta parte blanca, lo que es nuestro espacio de Bowman. Y vamos a tener una parte yuxtaglomerular, que aquí justamente en esta parte, donde están nuestras arterias y todo lo que va a estar acá adentro y rodeando, cerca, antes de entrar a lo que es nuestro glomérulo como tal, esta parte va a ser nuestra parte yuxtaglomerular. Esta va a estar formada por mácula densa, células yuxtaglomerulares, células mesangiales, extraglomerulares, y van a estar involucradas sobre todo en el flujo sanguíneo y renal y la tasa de filtración glomerular mediante la liberación de renina. Les digo, ahorita vamos a ver más específico las estructuras. Esta imagen nos sirve, aunque sí tiene muchas cosas, nos va a ir sirviendo para ir viendo esta breve introducción. Para el proceso de filtración, pues vamos a tener involucrados lo que es el endotelio, la membrana, las hendiduras de filtración y vamos a tener sobre todo una autorregulación renal para mantener constantes los cambios de la presión arterial sistémica, los cambios del mecanismo miogenético, que a qué nos vamos a referir, a que se van a estar contrayendo lo que son estas arterias para decir si pasa o no pasa sangre, qué tanto tienen que pasar. Y lo que es nuestra tubulación renal, que es lo que vamos a ver posteriormente, en el que se va a ver lo que es un túbulo contorneado distal. Vamos a tenerlo, digamos así. ¿Dónde está para escribir? Vamos a tener lo que es nuestro glomérulo, nuestro túbulo contorneado proximal. Después tenemos nuestra asa de Henle. Y después vamos a tener nuestra asa ascendente delgada y después nuestra porción, lo que es ascendente, porción gruesa, nuestro tubo contorneo distal, porque aquí esta parte va a ser como delgadita y después se hace como gruesa, ascendente gruesa, y después tenemos nuestra asa distal y con eso tendríamos llegando a lo que es nuestro tubo lo colector, donde se va pues a juntar todo lo que es nuestra orina. Entonces, así sería medianamente todo lo que tendríamos que entender, pero vamos ahora sí más específico, vámonos a fondo, vámonos a ver como tal todas las estructuras que tenemos. Entonces, tendríamos que entender esta parte que les decía. Tenemos entonces lo que es nuestro glomérulo, nuestras células yuxtaglomerulares que van a estar aquí en esta alrededor, nuestro túbulo contorneado distal, nuestra arteriola eferente y nuestra arteriola eferente. Para fines didácticos, aquí si se dan cuenta, aquí está nuestro contorneado distal. En pocas palabras, es así. Les digo, está todo como hecho como un espagueti y las partes de afuera, pues lo que es la asa de Henle, que es esta pequeña parte, es la que alcanzamos a ver. Pero para fines didácticos, nosotros lo vamos a ver de otra forma. Entonces, empecemos con nuestras estructuras de nuestro glomérulo y ahorita pasamos. Les digo, para fines didácticos, así se lo significan, como yo se los dibujé o así, con nada más con las porciones. Entonces, empecemos. Tenemos primero lo que es les digo, nuestro corpúsculo renal, que va a ser toda nuestra estructura como tal. Vamos a tener nuestro túbulo proximal y lo que es nuestro tubo contorneo distal y nuestro aparato yuxtaglomerular, que va a ser toda esta parte moradita, que les digo, va a tener varias composiciones. Lo que es nuestro corpúsculo renal, les digo, entonces va a ser la formación de nuestro glomérulo más nuestra cápsula de Bowman. Esta es pregunta que siempre les hacen, entonces se la tienen que aprender. Si dice glomérulo más cápsula de Bowman, es nuestro corpúsculo renal. Entonces vamos a tener lo que sería nuestra membrana basal o nuestra lámina basal, que va a ser esta parte de hasta afuera. Les digo, ahorita vamos a ver un poquito de las funciones de cada una de ellas. Primero vamos a aprender un poquito de dónde se encuentra cada uno y cuáles son las estructuras. Tenemos como tal nuestra cápsula de Bowman que va a tener dos capas, lo que es nuestra capa parietal y lo que es nuestra capa visceral. En esta capa visceral vamos a dividirla en dos partes, que era lo que ya les comentaba. Nuestros pedicelios o podocitos y los otros que como tal son nuestros podocitos dichamente. Así lo vamos a encontrar. Nuestros podocitos y nuestros pedicelios. Vamos a tener nuestro espacio urinario o nuestro espacio de Bowman y como tal vamos a tener también lo que sería toda esta parte.
lo que sería nuestro túbulo contorneado distal, y vamos a tener aquí en nuestro aparato yuxtaglomerular lo que es el mesangio, que va a ser toda esta estructura, todo lo que conforma, lo moradito, pero se va a dividir en dos, en células intraglomerulares, que ¿qué significa? Ah, pues que ya pasaron esta barrera y que están adentro del glomérulo, y lo que serían nuestras células extraglomerulares, que va a ser pues esta parte, como tal, las moraditas. En estas vamos a tener células glanulares, que van a ser células igual yuxtaglomerulares, y la mácula densa. Les digo, ahorita vamos a ver para qué medianamente funciona todo. Vamos a tener los miocitos, que va a ser el músculo liso, que nos va a ayudar a esta parte, a regular qué tanta sangre entra, qué tan poca sangre entra y demás. Tenemos nuestra arteriola aferente, que es la que está llegando, y tenemos acá abajo lo que es nuestra arteriola eferente. Y vamos a tener como tal adentro lo que son nuestros capilares glomerulares, que van a ser estos saquitos. Les digo, en pocas palabras, esto es todo. Si lo vemos así desde un principio decimos, ay, es muchísima información la que nos tenemos que aprender, pero viéndola así lento y todo, la vamos haciendo pues un poquito más sencillo. Entonces les digo, tenemos aquí también lo que es nuestro túbulo contorneado proximal, lo que es nuestro asa de Henle, lo que es nuestro túbulo colector, que va a ser nuestro túbulo distal y nuestro túbulo colector. Ahora, ¿qué es esta parte importante? ¿Por qué les puse una raya como tal? Porque vamos a tener una parte que se encuentra en la corteza y otra que se encuentra en la médula. La parte que se va a encontrar en nuestra corteza va a ser todo, va a ser esta parte, la del túbulo contorneado proximal, nuestro glomérulo, nuestro tubo contorneado distal. Y en la parte del colector, el asa de Henle, van a encontrarse en lo que sería nuestra médula. Y aquí pues tenemos que van a sintetizar lo que sería NH4, activa vitamina D y excreción de PTH. Tenemos también lo que es nuestra asa de Henle, que va a ser más que nada la parte de la contracorriente. Y tenemos lo que sería nuestro túbulo distal, que va a realizar la dilución de la orina. Y vamos a tener los ajustes de calcio y potasio en nuestra parte de nuestro túbulo colector, en la parte cortical, y en nuestra parte como tal del túbulo colector, ya en la parte inferior, vamos a tener que nos va a ajustar lo que es el volumen y lo que es el pH. Ahora vamos a ver todo esto que ya les había mencionado, entonces, ¿para qué sirven o qué funciones van a tener? Tenemos que entender entonces, tenemos una arteriola que esta va a llevar sangre a lo que es el glomérulo. Esta va a estar en la parte del corpúsculo renal y su entrada va a generar presión necesaria para la filtración. Vamos a tener que los capilares glomerulares, esta red de capilares fenestradas, ¿por qué? Porque digamos que es como un colador. Son muchos capilares con con muchos puntitos que van a estar lo que es rodeando lo que es nuestra membrana basal, la cual va a actuar como un filtro selectivo. Tenemos como tal en la cápsula de Bowman, que les decía, va a haber una parte parietal y visceral. La parte parietal, como se alcanza a ver, pues son células epiteliales simples, que ¿qué hacen? Recubren el exterior de la cápsula. Nuestra parte visceral va a componer la capa interna, que está en contacto directo con lo que serían los capilares glomerulares. Este es importante que ustedes se lo aprendan, porque luego les preguntan, ok, ¿cuál capa de la cápsula de Bowman está en contacto con los capilares? Y ustedes tienen que poner capa visceral. A veces les hacen preguntas más complicadas. ¿A qué me refiero? A veces les preguntan, ok, ¿y por qué está compuesta? Y ustedes tienen que decir por podocitos y pedicelios, que estas van a formar lo que son hendiduras para que se filtre lo que son las sustancias selectivas del plasma. Y tenemos lo que es nuestro espacio de Bowman, que es la parte que ya habíamos visto, esta blanquecita, en el cual en las capas parietales y viscerales de la cápsula va a recorrer lo que es el filtrado.
antes de que pase por el túbulo proximal. Esto es importante porque es como imagínense que está llegando el líquido y todo esto está filtrando y aquí mismo queda el ultrafiltro que ya veíamos antes de pasar a nuestro túbulo proximal. A veces cuando les preguntan, ok, ¿en el glomérulo hay un ultrafiltrado, verdadero o falso? Pues sí, sí lo hay en el espacio de Bowman, que va a ser nuestro espacio urinario, nuestra parte principal. Tenemos nuestra parte del mesangio, que va a ser toda esta moradita, que sobre todo, su función son el soporte del glomérulo. Porque, pues, al final de cuentas hay muchas estructuras, esto tiene que quedar ahí, lo soporta. Les decía, entonces tenemos las células intraglomerulares que están dentro del glomérulo, que van a ayudar a regular la superficie de filtración, aparte de la función que decíamos del soporte. Y las extraglomerulares se van a encontrar fuera del glomérulo, que ya veíamos, cerca del aparato yuxtaglomerular, que va a ser toda esta parte, nuestro aparato, toda nuestra parte de afuerita, estas células como tal moraditas, que también deberían de estar de este lado, em, que van a hacer sobre todo participación en las partes del glomérulo, que va a ser su fijación y demás. Tenemos nuestra arteriora eferente, que sobre todo va a ser que cuando la sangre del glomérulo atraviese esta arteriora, el diámetro va a ayudarnos a lo que es la presión. En la parte eferente, pues nos va a decir, ok, qué tanta presión, qué tanto necesitamos que siga ese filtrado, qué tanto va a continuar actuando lo que es la sangre dentro. Y como tal, pues les decía, tenemos lo que es nuestro túbulo proximal, que va a estar conectado directamente a lo que era nuestra capa de Bowman, donde ocurre la mayor parte de la reabsorción y filtrado de lo que son los nutrientes, que se van a absorber sobre todo en esta parte, lo que es agua y iones. De ahí lo demás se va a ir por los capilares periumbilicales. Después tenemos nuestro túbulo contorneado distal, en el cual este segmento, ya sabemos que les digo, está más alejado. Aquí está conectado a lo que es nuestro aparato yuxtaglomerular, que les decía, acá está. Esta parte que cuando lo vemos de forma didáctica decimos, no, pues es que ni siquiera te pasa por la mente. Y luego recordamos que realmente tiene una función pues un poquito más, bueno, su estructura está un poquito más enredada, que llega aquí nuestro túbulo contorneado distal. En este se va a encontrar alejado del glomérulo y va a estar con el aparato yuxtaglomerular que también nos va a ayudar. Les digo, esta sugestión también nos ayuda junto con nuestra mácula densa. Y van a tener la concentración del sodio y lo que es el filtrado y ajuste de lo que sería el filtrado glomerular. ¿Quién nos va a ayudar? Las arteriolas nos van a ayudar sobre todo con mediadores químicos para decir, ok, te vamos a detectar cómo está nuestro filtrado glomerular, hay que ver si aumentamos o disminuimos, tenemos que alcanilizar o acidificar lo que es la orina. Tenemos nuestro aparato como tal yuxtaglomerular, que pues aquí tenemos como tal la sugestión y nuestro aporte. Y pues en resumen, el corpúsculo renal es el sitio de filtración inicial de la sangre, donde la arteriola frente lleva la sangre hacia los capilares glomerulares, que están rodeados por la cápsula de Bowman, que ya decíamos que era todo este aspecto, y pues esta filtración va a ocurrir a través de una barrera. Esta barrera, que es nuestro filtro, van a ser estos podocitos. Y esta membrana como tal, podocitos o esta membrana basal, pues es lo que nos está haciendo, ayudarnos a filtrar. Y luego este filtrado nos va a llevar a nuestro túbulo proximal, que nos va a ayudar a lo que es la reabsorción de los nutrientes. Y les digo, como tal, es un poquito de anatomía, no vamos a ver ahorita de momento la fisiología porque entiendo que es mucha información para ustedes. Intentamos abarcar todo en tan poco tiempo. Eh, Cosas importantes que podemos agregar aquí en nuestros túbulos proximal, distal y demás. Eh, Porcentajes que a veces les preguntan. El túbulo contorneado proximal va a reabsorber el 65% del filtrado glomerular, que ya les decía que va a ser agua, iones, glucosa, aminoácidos, y en esta sobre todo va a ser la secreción de ácidos gráficos y fármacos. A veces les hacen preguntas en farma de en qué parte del glomérulo en qué parte del asa se hace la filtración de los fármacos o la secreción.
Y ustedes tienen, y regularmente es en esta parte, en la parte proximal. Sobre todo en estas va a haber también lo que son células cúbicas con borde de cepillo, con microvellosidades que aumentan la superficie para la reabsorción. Les digo, no les puse tantas imágenes de eso porque casi nunca les hacen preguntas tan específicas. Tenemos lo que es nuestra asa de Henle, que tenemos que va a estar delgada, va a ser permeable al agua y va a facilitar la concentración del filtrado. Les digo, esa permeabilidad a lo que es el agua y a ciertos solutos facilita lo que es la reabsorción anterior en la parte de atrás, en la parte proximal, lo que es del agua. Aquí hace una poca reabsorción de agua, pero tiene una bomba que es sodio-cloro. Entonces nos ayuda a esta parte. A la impermeabilidad del agua, esta bomba, lo que es la sodio-cloro, y en la parte gruesa, igual de nuestra porción ascendente del asa de Henle, que ya les digo, lo dividíamos en dos, una que va ascendente o delgada y una ascendente gruesa. En este igual es permeable el agua, pero va a haber lo que es el sodio, lo que es el potasio y el cloro. Y esto nos va a ayudar a lo que es el gradiente osmótico. Les digo, el gradiente osmótico, si quieren, después lo vemos y vemos cómo tiene que ver la osmolaridad en los vasos sanguíneos. En la parte distal vamos a tener la reabsorción de calcio y hormonas como la aldosterona, la paratormona y demás cosas. Les digo, aquí lo estamos ayudando a sintetizar. En la parte distal las vamos a reabsorber. Em, y en nuestra parte colector, pues ya va a ser el último segmento en el que vamos a tener toda la concentración de lo que sería, como tal, tiene una reabsorción de agua también. A veces igual, esta reabsorción del agua va a ser por nuestra hormona antidiurética. Esta nos va a ayudar, pues ya sabíamos, a lo que les decía, a lo que es el ajuste del volumen de la orina y a lo que es nuestro pH. Les digo, en sí es eso. Les digo, la clase es un poquito igual, medianamente corta, pero pues son muchas cosas que no han visto muchos de ustedes y todas estas estructuras sí se las llegan a preguntar. Dudas, preguntas, algo que quisieran saber. Igual fue muy rápido, fue mucha información. Les digo, como tal, únicamente intentamos ver anatomía. Ya para la parte de fisiología, pues ya lo vemos más específico y cuáles son exactamente las ocaporinas que hay en cada lugar. Vemos exactamente más cosas. Pero como anatomía, pues esta parte le sirve como base. No, estuvo muy bien. Excelente. Ok, buenas noches. Ok, bueno, entonces si no tienen dudas o preguntas, les hago también después la clase de sarcómeros. Depende qué proteínas quieres que se filtren. Te digo, cada porción tiene como cierta afinidad a ciertos como tal, no digamos como tal proteínas como tal, pero sí tienen cierta afinidad a ciertas hormonas. Sí filtran todas así como todo en general, pero ¿quieres saber alguna proteína en específico o así como en específico? Así como de exactamente aquí se filtran las proteínas. Dice del tamaño, déjame. ¿Qué dice? De gran tamaño molecular. Ok, las de gran tamaño molecular, sobre todo, son desde el principio. Todo esto es desde el principio. ¿Te acuerdas que decíamos de los podocitos? Nuestros podocitos y nuestro endotelio fenestrado, nuestra membrana basal y toda esta parte, sobre todo los podocitos, van a filtrar todo lo que son las moléculas grandes. Así de sencillo. Las moléculas grandes es del podocito. Desde el principio todo esto se filtra. Por eso cuando decimos, oye, está secretando lo que son glucosa o está secretando proteínas, pues ya decimos que puede haber un daño renal,
¿Por qué? Porque todo eso, esa estructura ya como tal específica ya de glomérula, que ya debería de filtrarlo por sí solo. Cuando no hace este filtrado específico, ya decimos, ok, por eso hay un problema. También el problema puede ser no exactamente de los podocitos. Tenemos también, sobre todo en la parte del lumen, vamos a tener lo que es la albúmina, vamos a tener lo que son la angiotensina y demás, que nos van a ayudar a lo que es la resistencia de nuestro vaso. Si tenemos un problema de hipertensión, un problema de diabetes, tenemos un problema de también de, pues sí, de la albúmina, podemos tener ese daño renal también. A veces es un daño que se le llama estructural, como tal morfoestructural, porque la morfología de nuestro podocito se destruyó y repararlo pues no es tan sencillo en nuestro cuerpo y pues se queda con ese problema. En otras ocasiones, pues sí, el daño como tal era de la misma presión y hay que ver si se puede solucionar o no. Pero únicamente para verlo como tal, así decir, ah, el problema sí es ahí exactamente, pues son con biopsias de riñón, que es algo que realmente no se hace. Entonces, ¿qué es lo que se les hace? Se les hace tomar un reactivo y este reactivo que ellos toman, agarran y pues se ve que también se está filtrando o puede estar igual como tú dices, proteínas o demás y ver qué está pasando. Igual se ocupa mucho lo que son los cálices. En la parte de las puntitas son como unos ganchitos. A ver, regresemos a la imagen. En esta parte de nuestros cálices, en, si la alcanzan a ver, nuestros cálices tienen como estas puntitas. Estas puntitas que tienen nuestros cálices muchas veces agarran y nos dicen cómo está como tal nuestra parte funcional, morfológica. Si vemos que están achatadas, cortadas, o ya nada más son como, ya ni siquiera media luna son, o ya son todo así, pues sabemos que ya el daño ya es morfológico. Estos se hacen con reactivos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quisieran saber? Ah, hace ratito les volví a mandar el cuestionario para que nos pongan qué clases quieren ver. Y ya con eso, pues nos vamos adaptando a las clases que quieran ver ustedes. Así que ahorita ya habían puesto algunos y pues esa estamos viendo. Y ya pues ahorita, si van poniendo más, les digo, no hay problema, pueden poner bioquímica o demás cosas que ayer ponían, que nos decían. Igual, pues pónganla y nosotros lo vemos, no se preocupen. Ok, si no hay dudas, no hay preguntas, les digo, tal vez la clase igual fue corta, pero a veces entendemos que son mucha información a veces en poco tiempo. Sobre todo porque nunca han visto anatomía, nunca han visto fisiología, nunca han visto toda esta parte. Y a veces son muchos nombres, porque son todos nombres nuevos para ustedes. Entonces, pues es nada más memoria. Entonces, no hay ninguna duda, no hay otra pregunta, algo más que quisieran saber.